Yo creo que el boom latinoamericano es uno de los movimientos literarios más importantes que se ha dado a lo largo de la historia de la literatura en español. El siglo XX es la época dorada de las letras hispanoamericanas. Del modernismo nacen dos corrientes. La primera es el relato breve de tema fantástico, que fue creada por Rubén Darío, seguido por Leopoldo Lugones y Horacio Quiroga, que hicieron escritos como cuentos de amor, de locura y de muerte, y cuentos de la selva, ambos de Horacio Quiroga. La segunda es la novela realista y naturalista de tema autóctono, aunque más desarrollada, llega un poco tarde respecto a Europa. Esta presenta tres modalidades diferentes. La primera, la novela de la Revolución Mexicana, en la que hubo cuentos como Los de Abajo de Mariano Azuela, que busca mostrar la guerra de una manera cruda. La segunda es la novela indigenista, que busca denunciar la opresión de los indios. Tiene obras como Huasipongo de Jorge Casa y El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría, en la cual cuenta cómo se destruye un pueblo por intereses económicos. La tercera es la novela de tierra, que toca el tema de conflicto entre la civilización y la barbarie, con obras como La vorágine de José Eustacio Rivera, en la que narra la fuerza destructiva de la selva. Otra obra es Doña Bárbara de Rómulo Gallegos y La segunda sombra de Ricardo Girales. Después de los años 40, el movimiento adquiere nuevos componentes y se innova en la estructura narrativa tanto norteamericana como europea. Se agrega lo irracional del movimiento surrealista y se introducen temas urbanos. Borges creó una nueva narrativa combinando lo fantástico y lo irónico con lo filosófico y lo metafísico. Sus obras podrían considerarse como el momento de cambio entre la vanguardia y las nuevas formas de la novela. Borges maneja diversos cuentos recolectados en libros como Ficciones, El libro de arena y El Aleph. El estilo de Borges es caracterizado por tener un tema filosófico, manejando la ilusión, lo real confundido con la ficción, creando un misterio de identidad. En los años 40 y 50, con el arribe de las preocupaciones existenciales, se pueden notar cambios en los autores hispanoamericanos, como Juan Carlos Onetti, que en la ciudad de Santa María, una ciudad inventada por él, describe vidas frustradas y amargadas. Esto se puede notar en El astillero, una de sus obras. Otro autor sería Ernesto Sabato, quien narra en El túnel la historia de un hombre quien recurre al crimen como la única salida a la incomunicación con las otras personas. O también narra en Sobre héroes y tumbas una historia de amor y soledad, en la que narra la maldad del mundo contemporáneo. Tanto Onetti como Sabato comparten un estilo al que se le llama narrativa existencial. Otro estilo es la narrativa social, que como la novela indigenista busca denunciar los conflictos raciales en Hispanoamérica, con dos autores principales. El primero, Miguel Ángel Asturias, que en su obra El señor presidente muestra la figura de un dictador en un ambiente de pesadilla de una manera absurda y grotesca. Y el segundo autor es José María Arguedas, autor de obras de antropología
como la evolución de las comunidades indígenas, más destacó por sus novelas Ríos Profundos y Yaguara Fiesta. Realismo mágico. Siendo una representación compleja del mundo, busca reflejar la identidad americana en una tendencia que enlaza lo real, lo cotidiano, lo mítico y lo imaginario. Este movimiento tiene una gran necesidad del mito como un medio de explicar la historia. En el movimiento, las cosas irreales son tratadas como reales, como comunes, mientras que las cosas normales son tratadas como irreales. Dentro del realismo mágico pueden encontrarse ciertas características. La primera, los elementos fantásticos pueden considerarse como lógicos, mas nunca ser explicados. La segunda, los personajes aceptan en vez de cuestionar la lógica del elemento mágico. La tercera, muestra una gran cantidad de detalles sensoriales. La cuarta, se utilizan ampliamente tanto simbolismo como imaginación. La quinta, se detallan las emociones y sexualidad de las personas. La sexta, se juega con el tiempo, haciéndolo cíclico o aparentando su ausencia. La séptima, se invierte tanto la causa como el efecto. La octava, incorpora tanto la leyenda como el folclore. La novena, muestra un mismo evento desde diferentes perspectivas. Y la décima, utiliza un reflejo del presente y el pasado, o del plano físico y el astral, o desde los mismos personajes. Dentro del realismo mágico encontramos autores como Alejo Carpentier, quien fue el primer teórico del realismo mágico y el primero en utilizar la frase real maravilloso, con obras como El reino de este mundo, El siglo de las luces y Los presos perdidos, en la cual relata un viaje a través de la selva que atrapa a los protagonistas. También encontramos a Julio Cortázar, quien se caracteriza por el radical experimentalismo formal y por el análisis del hombre contemporáneo. Él se aleja un poco más de la realidad americana. Tiene obras como Rayuela, Los premios y La vuelta al día en 80 mundos. También está Augusto Roa Bastos, con obras como Yo Supremo, Hijo del Hombre y Vigilé el Almirante. Encontramos también a Juan Rulfo, que se convierte en el maestro del estilo con sus cuentos, entre ellos El llano en llamas y, mucho más importante, Pedro Páramo. Tanda generacional, y ese tipo de amistad derivó en un fenómeno que impresionó mucho a los editores y que creó un éxito instantáneo, sobre todo porque por primera vez los lectores de América Latina descubrieron que tenían una literatura propia que les hablaba a ellos. Grandes masas analfabetas en América Latina empezaron a leer a los autores del boom. Yo tenía una empleada doméstica en Caracas que no sabía leer, pero se sabía las 10 primeras páginas de 100 años de soledad de memoria. O sea que el boom influyó de algún modo en los hábitos de lectura, en la vida de las gentes, a través de estos 4 autores centrales y una serie de otros. El boom latinoamericano. Esta fue una época entre los años 1965 y 1975, en los cuales el movimiento latinoamericano comenzó a ser conocido tanto en Europa como en el resto del mundo. Se le llama boom porque fue el momento clave en que se comenzó a apreciar a los novelistas americanos hispanohablantes. El boom presenta ciertas características, como la desintegración de las formas tradicionales
buscando un lector cómplice. La simultaneidad del lenguaje variado. El evitar el lenguaje directo, buscando un no literario. Se borra el argumento de la novela y los personajes y narradores se convierten en hablantes simultáneos. La novela es una ficción total, pues ocurre una ruptura de la realidad circunstancial. Dentro de las novelas del boom podemos encontrar ciertos factores, como las innovaciones técnicas en la narrativa latinoamericana, el desarrollo del realismo mágico y lo real maravilloso, la introducción de técnicas vanguardistas de narración, la sustitución del causa-efecto con el uso de perspectivas múltiples, el empleo de técnicas cinematográficas, tramas entretrabadas y cronologías, la involucración del lector en el proceso de creación y el uso de escenarios urbanos. Entre los autores principales del boom está el mexicano Carlos Fuentes, con su obra La muerte de Artemio Cruz, o Mario Vargas Llosa, un peruano con su obra La ciudad de los perros, o alguien más conocido, Gabriel García Márquez, un colombiano con su obra 100 años de soledad. Haciendo referencia al boom, el Papa de la época escribió: esta literatura descansa en una superposición cubista de diferentes puntos de vista, hace el tiempo y la progresión lineal cuestionables, y es literalmente complejo.